Welcome back again. Now let's see present continuous negative form. Habíamos dicho que el present continuous son para acciones que acaban de que ya empezaron pero no han acabado. Es decir, cuando uno está hablando en este momento, se están realizando acciones que ya empezaron pero no han acabado. Entonces ahí entra el present continuous, ¿verdad? Una clave muy importante del present continuous es el verbo to be, porque el verbo to be nos va a ayudar para formular este tiempo. Así que tenemos que aprendernos el verbo to be y vamos a conjugar nuestro verbo. Cuando conjugamos nuestro verbo, utilizamos el verbo to be y al verbo le vamos a poner al final una ing al final para hacer saber que ese verbo ya empezó y sigue en proceso de continuar, pero no ha acabado. Good. Ahora vamos a ver la negación. Súper sencillísima la negación. ¿Por qué es sencillísima? Porque tú ya viste el verbo to be en positivo, en negativo y en yes, no question. ¿Cómo era el verbo to be en negativo? I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, they are not, we are not. Así es como estamos conjugando el verbo to be dentro del present continuous y luego el verbo, pues es el primer verbo que estamos conjugando el que va a llevar la negación. En este caso es como cuando vimos el present simple, simple present, vimos I do not y el verbo. Así que el primer verbo ya está conjugado, el segundo ya no se conjuga. Así que vamos a llevar lo mismo, vamos a poner solamente nuestro verbo to be en negativo y recuerden que el verbo que estamos conjugando, que en este caso es write, no va a cambiar con ningún pronombre, incluso cuando sean con diferentes pronombres y negaciones. ¿Ok? Aquí tenemos la primera. I am not writing. No estoy escribiendo. You are not writing. You are not writing. She is not writing. He is not writing. It is not writing. They are not writing. We are not writing. Good. Si se dan cuenta, el not va con el verbo to be, porque es el primerito que viene después del pronombre. Así que recuerden que el verbo to be no ocupa del do o el does, porque son aquellos tres verbos que no ocupan. Si se acuerdan, los tres verbos que no ocupan de do y does son can, may y el verbo to be. Can, may y el verbo to be solamente necesitan de not para hacer la negación. Y por eso tenemos I am not writing, you are not writing, she is not writing. Y recuerden, writing no va a cambiar con ningún pronombre. Awesome. Aquí tenemos algunas preguntas, bueno, más bien dicho, ejercicios. Put in the verb in brackets into the gap and form negative sentences in the present progressive. Tenemos 5, the guest, y entre paréntesis tenemos not y to ask. Obviamente aquí nos están pidiendo que to ask lo conjuguemos en present continuous de manera negativa. Así que yo les ayudo con la primera. Sería, the guest is asking. Positivo. The guest is asking. Negativo. The guest is not asking. No se les olvide poner esa ing al final del verbo de ask. Asking. Para saber que el verbo ya comenzó, pero no ha acabado. Entonces, pónganle pausa al video y verifiquen las respuestas para ver si están correctas. Ponle pausa. Great, now let's see the answers. The guest is not asking questions. Good. Nick is not going to the gym. I am not opening the door. We are not visiting the Mayan Museum. And finally, they are not ordering a starter.
Awesome. Entonces, recuerden, tenemos el verbo to be, el not después del verbo to be, y agregamos nuestro verbo que estamos conjugando con ing. Is not asking, is not going, I'm not opening, we're not visiting, they are not ordering. Great. Well, remember, ustedes pusieron algunos ejercicios and practice what you have learned, algunos ejemplos que me dieron por ahí. Esos ejemplos podemos de positivo, podemos pasarlos a negativo, lo pueden sobreescribir sobre su comentario que pusieron con el positivo. Como siempre, me gusta que lo van ligando, el positivo, el negativo y el yes, no question. Ya se acostumbraron a ir ligando los comentarios uno con otro. O bien pueden postearlo directamente ahí, practice what you have learned, y lo revisaremos. I will see you soon. Take care. Thanks for watching.